El cristal tintineaba suavemente contra el mármol, mientras Julia Salazar limpiaba las copas de vino en el restaurante Estrella de Prado. Sus manos, curtidas por años de trabajo, se movían con la precisión de una bailarina que conoce cada paso de memoria. A los 26 años, había perfeccionado el arte de ser invisible entre las mesas de manteles blancos y candelabros de plata, donde cada plato costaba más de lo que ella ganaba en una semana. La luz dorada de los candelabros creaba sombras danzantes en las paredes forradas de terciopelo burgundy, mientras los murmullos de conversaciones en varios idiomas se mezclaban con el tintineo discreto de cubiertos contra porcelana fina. Era martes por la noche, y como siempre, el restaurante estaba lleno de empresarios, políticos y herederos que trataban sus cenas como si fueran negociaciones de Estado. Julia observó el reloj discretamente. Las 9:15. En 2 horas más podría tomar el último autobús hacia el barrio de San Cristóbal, donde su madre, Carmen, la esperaba con una sonrisa cansada y un té de manzanilla que ya habría perdido su calor. Los medicamentos para la artritis reumatoide de Carmen costaban una fortuna, y cada propina que Julia recibía en Estrella de Prado era una pequeña victoria contra la enfermedad que día a día robaba la movilidad de las manos que una vez bordaron los vestidos más hermosos del barrio. «Mesa 7 necesita atención», murmuró Roberto, el maître, pasando junto a ella con su característico caminar silencioso. Sus ojos grises, siempre alerta, no la miraron directamente, pero Julia sabía que había notado cada movimiento suyo durante la noche. Roberto Mendoza había sido maître en Estrella de Prado durante 15 años y tenía la reputación de poder leer a las personas como si fueran libros abiertos. Julia se dirigió hacia la mesa 7, ubicada en el rincón más reservado del restaurante, donde una cortina de seda color crema proporcionaba privacidad adicional. Al acercarse, notó algo inusual. Solo había una persona sentada, una mujer joven de cabello castaño ondulado que caía como cascada sobre sus hombros. Vestía un vestido de seda verde esmeralda que realzaba su piel pálida, y sus manos descansaban delicadamente sobre la mesa, con los dedos ligeramente separados, como si estuviera leyendo algo invisible en el mantel. «Buenas noches», dijo Julia con su voz profesional pero cálida. «¿Puedo ofrecerle algo para beber mientras espera?» La mujer levantó la cabeza, y Julia sintió como si el aire se hubiera espesado a su alrededor. Los ojos de la desconocida eran de un azul profundo, del color del océano en las postales que Julia coleccionaba, pero había algo en su mirada que parecía mirar a través del mundo en lugar de hacia él. No fue hasta que la mujer sonrió que Julia se dio cuenta. Era ciega. «No estoy esperando a nadie», respondió la mujer con una voz melodiosa que tenía un ligero acento que Julia no pudo identificar inmediatamente. «Vengo aquí a escuchar». Julia parpadeó, confundida pero intrigada. ¿A escuchar? ¿Sabes cuántos sonidos diferentes puede producir un restaurante como este? La mujer inclinó la cabeza ligeramente, como un pájaro atento. El tintineo específico de cada tipo de cristal, la diferencia en el sonido de los pasos según el material de los zapatos, las pausas en las conversaciones que revelan más que las palabras mismas. Sin darse cuenta, Julia se encontró inclinándose ligeramente hacia adelante, fascinada. En 3 años trabajando en Estrella de Prado, nunca había tenido una conversación como esta con un cliente. «Nunca había pensado en eso», admitió Julia, olvidando momentáneamente el protocolo que Roberto le había enseñado sobre mantener las interacciones breves y profesionales. «Luciana», dijo la mujer, extendiendo su mano hacia donde calculaba que estaba Julia. «Luciana Briceno». El apellido golpeó a Julia como un rayo. Briceno. Álvaro Briceno, el magnate de la construcción cuyo nombre aparecía en los periódicos al menos una vez por semana, ya fuera por sus proyectos urbanísticos o por sus donaciones millonarias a causas benéficas. Se decía que era uno de los hombres más poderosos del país, capaz de cambiar el rumbo de elecciones con una sola llamada telefónica.
Julia Salazar, respondió, tomando la mano extendida. La piel elufiana era suave y cálida, y su apretón firme pero gentil. Julia, repitió Luciana, como si estuviera saboreando el nombre. ¿Puedes describirme cómo se ve el restaurante esta noche? No los detalles obvios que cualquiera podría mencionar, sino lo que realmente ves. Julia miró a su alrededor, pero ahora todo le parecía diferente bajo la petición de Luciana. Hay una pareja en la mesa 3 que no se ha mirado a los ojos en toda la noche. Él revisa su teléfono cada 30 segundos y ella juega con su anillo de matrimonio. En la mesa 12, un hombre de traje gris está cenando solo, pero ha ordenado 2 postres y mira hacia la entrada cada vez que se abre la puerta. Luciana sonrió, y era una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Eso es exactamente lo que quería escuchar. Ves historias, no solo escenarios. ¿Le gustaría ordenar algo?, preguntó Julia, recordando que aún estaba trabajando, aunque por primera vez en años no sentía que estuviera simplemente cumpliendo con una obligación. Un vino tinto, por favor. Y Julia, Luciana pausó, inclinando la cabeza nuevamente. ¿Te molestaría quedarte un momento más? Hace mucho tiempo que no tengo una conversación real con alguien. Julia echó un vistazo rápido hacia donde Roberto supervisaba el restaurante desde su puesto cerca de la entrada principal. Estaba ocupado, recibiendo a una nueva pareja de clientes, pero Julia sabía que era cuestión de minutos antes de que notara su ausencia prolongada en la mesa 7. Claro, dijo Julia, pero solo por un momento. Luciana asintió y se recostó ligeramente en su silla. ¿Cómo es trabajar aquí? Y no me des la respuesta que le darías a cualquier cliente. Dime la verdad. Julia se encontró a sí misma considerando la pregunta más profundamente de lo que había esperado. Es como vivir en 2 mundos completamente diferentes, dijo finalmente. Durante el día, soy Julia del barrio San Cristóbal, que cuenta cada peso para los medicamentos de su madre y toma 3 autobuses para llegar hasta aquí. Pero cuando me pongo este uniforme, se miró el vestido negro simple pero elegante que todas las camareras usaban, me convierto en parte del paisaje de la gente más adinerada de la ciudad. Soy invisible pero necesaria. La invisibilidad puede ser una bendición, murmuró Luciana. Permite ver cosas que otros no notan. ¿Hablas por experiencia? Luciana rió suavemente, pero había algo melancólico en el sonido. En cierto sentido, sí. Cuando no puedes ver con los ojos, aprendes a ver con todo lo demás. A veces eso significa notar cosas que las personas prefieren mantener ocultas. Julia estaba a punto de preguntar qué quería decir cuando una voz profunda y autoritaria cortó el aire como un cuchillo. Luciana. Ambas mujeres se tensaron inmediatamente. Julia se volvió para ver a un hombre alto, de unos 50 años, con cabello gris perfectamente peinado y un traje que probablemente costaba más que el salario anual de Julia. Sus ojos, del mismo azul que los de Luciana, pero fríos como el hielo, se fijaron en Julia con una intensidad que la hizo sentir como si hubiera sido sorprendida robando. «Papá», dijo Luciana, y Julia pudo oír la tensión inmediata en su voz. «No esperaba verte aquí». Álvaro Briceno se acercó a la mesa con pasos medidos y deliberados. Su presencia llenaba el espacio, haciendo que el rincón reservado se sintiera súbitamente claustrofóbico. Tenía una reunión de negocios en el área, dijo, pero sus ojos nunca dejaron de estudiar a Julia. ¿Y quién es esta? Julia es mi camarera, respondió Luciana rápidamente. Me estaba ayudando con el menú. Ya veo, dijo Álvaro, aunque claramente no creía la explicación. Señorita Salazar, completó Julia, sintiendo como si estuviera siendo evaluada para un examen que no sabía que estaba tomando. Señorita Salazar, repitió Álvaro lentamente. Estoy seguro de que tiene otros clientes que atender. Era una orden disfrazada de sugerencia, y Julia lo sabía. Por supuesto, señor Briceño. Luciana, traeré su vino inmediatamente. Mientras se alejaba de la mesa, Julia pudo escuchar el inicio de una conversación tensa entre padre e hija, aunque hablaban en voz tan baja que las palabras se perdían en el murmullo general del restaurante. Sin embargo,
La rigidez en los hombros de Luciana y la postura dominante de Álvaro decían más que cualquier palabra. Julia se dirigió al bar, donde Miguel, el bartender de bigote gris, preparaba cócteles con la precisión de un químico. «Miguel, necesito un vino tinto para la mesa 7», dijo, tratando de que su voz sonara normal. Miguel la miró con curiosidad. «¿Todo bien? Te ves pálida». «Solo una noche larga», mintió Julia, aunque técnicamente no era falso. Lo que no podía explicar era la extraña sensación de que algo había cambiado fundamentalmente en los últimos 20 minutos, como si una puerta que había estado cerrada durante años se hubiera abierto súbitamente, dejando entrar luz en lugares que habían estado en oscuridad. Cuando regresó a la mesa 7 con el vino, encontró a Álvaro de pie junto a la silla de Luciana, con una mano posesiva en el respaldo. Luciana permanecía sentada, pero Julia pudo notar la tensión en su postura, como un animal que se prepara para huir. «Su vino, señorita Briceno», dijo Julia, colocando la copa cuidadosamente al alcance de la mano de Luciana. «Gracias, Julia», respondió Luciana, y cuando sus dedos rozaron accidentalmente los de Julia al tomar la copa, fue como si pasara una corriente eléctrica entre ellas. Álvaro debió haber notado el intercambio, porque su expresión se endureció aún más. «Luciana, será mejor que nos vayamos. Tienes terapia temprano mañana. Puedo quedarme un poco más», dijo Luciana, con una firmeza en su voz que sorprendió a Julia. «No», respondió Álvaro, con una finalidad que no admitía discusión. «Nos vamos ahora». La tensión en el aire era tan espesa que Julia sentía que podía cortarla con un cuchillo. Otros comensales en las mesas cercanas comenzaron a voltear sutilmente, atraídos por la energía conflictiva que emanaba del rincón. Luciana suspiró y se puso de pie lentamente. «Está bien», dijo, pero Julia pudo escuchar la derrota en su voz. Mientras Álvaro ayudaba a Luciana a navegar entre las mesas hacia la salida, Julia se quedó junto a la mesa 7, observando cómo la mujer que había traído color a su noche gris desaparecía entre las sombras doradas del restaurante. Algo le decía que esta no sería la última vez que vería a Luciana Briceno, aunque no tenía idea de cuán dramáticamente esa intuición cambiaría su vida. La noche continuó como cualquier otra, pero Julia trabajó el resto de su turno con una extraña sensación de anticipación, como si estuviera esperando que algo importante estuviera a punto de suceder. 3 días habían pasado desde el encuentro con Luciana Briceno, y Julia no podía sacarse de la mente la sensación de que había dejado una conversación a medias. Mientras preparaba las mesas para el servicio de la noche del viernes, sus pensamientos regresaban una y otra vez a esos ojos azules que parecían ver más allá de la superficie de las cosas, y a la tensión palpable que había surgido cuando Álvaro Briceno apareció como una tormenta inesperada. «Julia, necesito que te encargues de la sección VIP esta noche», dijo Roberto, apareciendo a su lado con su sigilo característico. Sus ojos grises la estudiaron con más detenimiento del usual. «El señor Vázquez ha reservado la sala privada para una cena de negocios importante». Julia asintió, aunque una parte de ella se sintió decepcionada. La sección VIP significaba propinas más generosas, pero también clientes más exigentes y menos oportunidades para conversaciones genuinas, como la que había tenido con Luciana. Se dirigió hacia la sala privada, un espacio elegante separado del comedor principal por paneles de madera tallada y cortinas de terciopelo azul marino. La noche transcurrió sin incidentes hasta las 10:30, cuando Roberto se acercó a ella con una expresión que Julia no supo interpretar. Sus labios estaban tensos y había algo en su postura que sugería nerviosismo, una emoción que Julia nunca había asociado con el imperturbable Maître. «Julia, necesito verte en mi oficina después del servicio», dijo en voz baja, lo suficientemente silencioso para que los clientes no pudieran escuchar, pero con una seriedad que hizo que el estómago de Julia se contrajera con aprensión. «¿Pasó algo malo?», preguntó ella, tratando de mantener su voz estable, mientras servía champaña a la mesa de empresarios textiles que habían estado celebrando algún acuerdo durante las últimas 2 horas. «Después»,
Fue todo lo que Roberto dijo antes de alejarse, dejando a Julia con una sensación creciente de inquietud que hizo que el resto de la noche se arrastrara como melaza espesa. Cuando finalmente terminó el servicio y los últimos clientes se habían marchado, Julia se dirigió hacia la pequeña oficina de Roberto, ubicada en el segundo piso del restaurante. Sus pasos resonaban en la escalera de mármol y cada sonido le parecía amplificado en el silencio de la noche. La puerta de la oficina estaba entreabierta y la luz amarillenta que se filtraba creaba sombras largas en el pasillo. «Pasa y cierra la puerta», dijo Roberto cuando Julia apareció en el umbral. Estaba sentado detrás de su escritorio de caoba, con las manos entrelazadas frente a él y una expresión que Julia no había visto nunca antes. Una mezcla de frustración y algo que se parecía peligrosamente a la compasión. Julia cerró la puerta y se sentó en la silla frente al escritorio, sintiendo como si estuviera a punto de recibir una sentencia. Las paredes de la oficina estaban cubiertas de fotografías del restaurante a lo largo de los años, mostrando a Roberto con celebrities, políticos y empresarios famosos, todos sonriendo para la cámara en un mundo que parecía muy lejano de la realidad que Julia conocía. «Julia», comenzó Roberto, suspirando profundamente, «he recibido una llamada esta mañana». El corazón de Julia se aceleró. «¿Una llamada?» «Del señor Álvaro Briceño», continuó Roberto, y Julia sintió como si el aire se hubiera vuelto más denso. Expresó su descontento con el servicio que su hija recibió el martes por la noche. Julia parpadeó, confundida. «¿Descontento? Pero yo solo...» Dijo que su camarera había sido inapropiadamente familiar y que había cruzado límites profesionales. Interrumpió Roberto, y cada palabra golpeó a Julia como una bofetada. Mencionó específicamente que había sostenido una conversación personal prolongada con su hija cuando debería haber estado atendiendo a otros clientes. «Eso no es. Sí, hablamos, pero ella me pidió que me quedara». Julia se escuchó decir, aunque su voz sonaba lejana y extraña a sus propios oídos. «Fue solo unos minutos, y no había otros clientes que necesitaran atención inmediata». Roberto se frotó las sienes con gesto cansado. «Julia, ¿sabes cuánto respeto tu trabajo aquí? En 3 años nunca has tenido una sola queja. Eres una de nuestras mejores camareras». El uso del pasado en esa oración hizo que Julia sintiera como si el suelo se estuviera desmoronando bajo sus pies. «Roberto, por favor. El señor Briceño es uno de nuestros clientes más importantes», continuó Roberto, evitando mirar directamente a Julia. «Sus recomendaciones han traído docenas de clientes nuevos a Estrella de Prado. Cuando alguien de su calibre expresa preocupaciones...» «Estás despidiéndome», dijo Julia. Y no era una pregunta. La realidad se asentó sobre ella como una manta pesada y asfixiante. Roberto finalmente la miró, y en sus ojos grises, Julia pudo ver genuino pesar. «No tengo opción. He tratado de argumentar, de explicar tu historial impecable, pero estoy dispuesto a intentarte las 3 opciones». «Pero el dinero habla más fuerte que la justicia», terminó Julia, sintiendo una amargura que nunca antes había experimentado hacia el trabajo que había sido su salvavidas durante años. «Julia, sabes que eso no es justo», protestó Roberto suavemente. «Esto es un negocio, y a veces las personas como yo somos sacrificables», dijo Julia, poniéndose de pie bruscamente. Sus manos temblaban ligeramente, pero su voz se mantuvo firme. «¿Cuándo?» «Tu último día será mañana», dijo Roberto, y Julia pudo escuchar la tensión en su voz. «Te daré 2 semanas de severance pay y una carta de recomendación excelente». Julia rió, pero no había humor en el sonido. «Una carta de recomendación que no mencionará por qué realmente me despediste». Roberto no respondió, y su silencio fue respuesta suficiente. Julia se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo con la mano en el picaporte. «Roberto, en todos estos años, ¿alguna vez me has visto comportarme de manera inapropiada con un cliente?» «No», admitió Roberto después de una pausa. «Nunca». «Entonces sabes que esto no es sobre mi comportamiento profesional».
dijo Julia, volteándose para mirarlo una última vez. Esto es sobre un hombre poderoso que no puede tolerar que su hija tenga una conversación normal con otra persona. Julia salió de la oficina sin esperar respuesta, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria. Sus pasos resonaron en la escalera mientras bajaba, y cada escalón se sentía como una cuenta regresiva hacia un futuro incierto. El restaurante estaba vacío y silencioso, con las sillas apiladas sobre las mesas y las luces tenues creando charcos de luz amarilla en el suelo de mármol. Julia caminó lentamente entre las mesas, recordando las miles de veces que había servido comidas, limpiado copas y sonreído a clientes que nunca la habían visto realmente como una persona completa. Se detuvo en la mesa 7, donde había conocido a Luciana. El área estaba inmaculada, preparada para los clientes del día siguiente, pero Julia podía recordar perfectamente cómo se había sentido esa noche. La sensación de conexión genuina, la emoción de una conversación que iba más allá de lo superficial, y la extraña certeza de que había conocido a alguien especial. Ahora todo eso se había convertido en la razón de su despido. Julia recogió su bolso del casillero del personal y se dirigió hacia la salida trasera del restaurante. La noche era fría y el viento llevaba el aroma de la lluvia que se aproximaba. Mientras caminaba hacia la parada de autobús, su mente corrió a través de las implicaciones de lo que acababa de suceder. Los medicamentos de su madre, el alquiler del pequeño apartamento en San Cristóbal, las cuentas de servicios públicos que siempre llegaban antes de que ella estuviera completamente preparada para pagarlas. Todo eso ahora se tambaleaba en el precipicio de la incertidumbre financiera. Pero más que la preocupación económica, lo que realmente dolía era la injusticia. Había sido despedida no por algo que había hecho mal, sino por algo que había hecho bien: tratar a otro ser humano con dignidad y respeto. En un mundo donde eso era considerado una transgresión, Julia se preguntó qué esperanza había para cualquiera de ellos. El autobús llegó 15 minutos tarde, como siempre, y Julia se sentó en uno de los asientos de plástico azul, mirando por la ventana mientras la ciudad se deslizaba en la oscuridad. Las luces de los edificios creaban un patrón hipnótico, y Julia se permitió perderse en el movimiento, tratando de no pensar en cómo le diría a su madre que había perdido el trabajo que había mantenido a flote a la familia durante años. Cuando llegó a su parada, la lluvia había comenzado a caer en gotas gruesas, que creaban charcos en las calles sin pavimentar del barrio San Cristóbal. Julia corrió los últimos metros hasta su edificio, una estructura de concreto de 3 pisos que había visto mejores días, pero que ella y su madre habían convertido en un hogar con cortinas cosidas a mano y plantas en macetas recuperadas. Su madre estaba despierta cuando Julia entró al pequeño apartamento, sentada en la sala con una taza de té entre sus manos artríticas y una expresión de preocupación que se intensificó cuando vio la cara de su hija. «Hija, ¿qué pasó?», preguntó Carmen Salazar, dejando su taza en la mesa de centro de madera que Julia había comprado en un mercado de pulgas años atrás. Julia se sentó junto a su madre en el sofá verde que habían adquirido de segunda mano, pero que Carmen había cubierto con una colcha que había tejido durante los largos días cuando el dolor en sus articulaciones no le permitía hacer mucho más. «Mamá, perdí el trabajo». Carmen tomó la mano de su hija entre las suyas, a pesar del dolor que el movimiento le causaba. «Cuéntame qué pasó». Julia relató los eventos de la noche, desde la conversación con Luciana hasta el despido, tratando de mantener su voz estable, pero sintiendo cómo las emociones amenazaban con desbordarse en cualquier momento. Carmen escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, y cuando Julia terminó, hubo un largo momento de silencio. «Hiciste lo correcto», dijo Carmen finalmente, apretando la mano de su hija. «No te disculpes nunca por tratar a alguien con amabilidad». «Pero los medicamentos, el alquiler», comenzó Julia, sintiendo el peso de la responsabilidad aplastándola. «Encontraremos una manera», interrumpió Carmen con la firmeza silenciosa que había mantenido a la familia unida durante tantos años de dificultades.
Siempre la encontramos. Julia se recostó contra el hombro de su madre, respirando el aroma familiar de lavanda que siempre la consolaba. Pero mientras la lluvia golpeaba contra las ventanas del pequeño apartamento, no podía sacudirse la sensación de que esta vez era diferente. Esta vez, las consecuencias de su despido se extenderían mucho más allá de las dificultades financieras que enfrentarían. En algún lugar de la ciudad, en una mansión rodeada de jardines perfectamente cuidados, Luciana Briceno probablemente no tenía idea de la tormenta que su padre había desatado con una simple llamada telefónica. Y esa ignorancia, Julia se dio cuenta, era tanto una bendición como una maldición. Una semana había pasado desde que Julia perdiera su trabajo en Estrella de Prado, y los días se habían convertido en una rutina de búsqueda desesperada. Cada mañana se levantaba antes del amanecer para revisar los anuncios clasificados en el periódico, marcando con un lápiz gastado cualquier oportunidad que pareciera remotamente posible. Las tardes las dedicaba a recorrer restaurantes, cafeterías y hoteles, llevando consigo un folder con copias de su currículum vitae y la carta de recomendación que Roberto había cumplido su promesa de escribir. Pero cada entrevista terminaba de la misma manera, con promesas vagas de estar en contacto y miradas que le decían que Julia Salazar, con su dirección en San Cristóbal y su falta de educación universitaria, no encajaba en el mundo que había perdido. Las posiciones que podía conseguir, limpiando oficinas por las noches o trabajando en restaurantes de comida rápida, pagarían apenas la mitad de lo que había ganado en Estrella de Prado, y eso no sería suficiente para cubrir los gastos médicos crecientes de su madre. Era jueves por la tarde, cuando Julia regresaba de otra entrevista infructuosa en un hotel del centro, caminando lentamente por el Parque Bolívar para ahorrar el dinero del autobús, cuando escuchó una voz familiar que la hizo detenerse abruptamente. Julia. Se volvió para encontrar a Luciana Briceno sentada sola en una banca bajo un jacarandá en flor, con su bastón blanco recostado contra el asiento a su lado. Vestía un vestido simple de algodón azul claro y sandalias planas, una imagen muy diferente de la elegancia formal que había mostrado en el restaurante. Su cabello castaño estaba recogido en una coleta desprolija y había algo vulnerable en su postura que hizo que el corazón de Julia se acelerara. «Luciana», dijo Julia, mirando alrededor instintivamente para ver si Álvaro Briceno estaba cerca. «¿Qué haces aquí?», preguntó Julia mientras se sentaba, dejando una distancia prudente entre ellas. Luciana sonrió, y fue una sonrisa triste, que no llegó completamente a sus ojos. «He estado viniendo aquí todas las tardes esta semana, esperando. Mi conductor pensaba que había perdido la razón, pero sabía que eventualmente pasarías por aquí. Es la ruta más directa desde el centro hasta San Cristóbal, y alguien que camina en lugar de tomar el autobús probablemente está ahorrando dinero». La precisión de la deducción de Luciana sorprendió a Julia, pero también la preocupó. «¿Cómo sabes dónde vivo?». «Porque pregunté por ti en Estrella de Prado», dijo Luciana, girando su cuerpo para enfrentar a Julia directamente. «Y me dijeron que ya no trabajas ahí». El silencio se extendió entre ellas, lleno de implicaciones no dichas. Las flores del jacarandá caían ocasionalmente a su alrededor como confeti púrpura, y el sonido del tráfico distante creaba un fondo constante que no lograba ocultar la tensión en el aire. «Julia», dijo Luciana finalmente, con una voz que temblaba ligeramente, «necesito saber si mi padre tuvo algo que ver con que perdieras tu trabajo». Julia sintió como si alguien hubiera apretado un puño alrededor de su corazón. La pregunta directa la tomó desprevenida, y por un momento no supo qué responder. Había algo en la manera en que Luciana la había formulado, que sugería que ya conocía la respuesta. «¿Por qué preguntas eso?», dijo Julia cuidadosamente. Luciana suspiró profundamente, y cuando habló, su voz estaba llena de una tristeza que parecía venir de muy adentro. «Porque conozco a mi padre. Sé cómo reacciona cuando siente que alguien se está acercando demasiado a mí. Y sé que nuestra conversación esa noche lo molestó». «¿Cómo lo sabes?».
Por la forma en que me habló cuando llegamos a casa, explicó Luciana, jugando nerviosamente con el borde de su vestido. Me hizo preguntas sobre ti, sobre qué habíamos discutido, sobre si te había visto antes, y cuando le dije que había sido solo una conversación casual, se puso tenso. Esa tensión particular que significa que está a punto de resolver un problema. Julia sintió una mezcla de rabia y tristeza. Entonces, ¿sabías que esto podría pasar? Temía que pudiera pasar, corrigió Luciana. Pero esperaba estar equivocada. Julia, lo siento mucho. Si hubiera pensado que... No es tu culpa, interrumpió Julia, aunque parte de ella quería culpar a alguien, a cualquiera, por la situación en la que se encontraba. Tú no hiciste nada malo. Ninguna de nosotras lo hizo. Pero yo soy la razón por la que estás sufriendo las consecuencias, insistió Luciana. Y había una culpa genuina en su voz, que hizo que la rabia de Julia se desvaneciera parcialmente. ¿Por qué estás aquí, Luciana?, preguntó Julia suavemente. ¿Qué es lo que realmente quieres? Luciana se volvió hacia el parque, aunque Julia sabía que no podía ver las familias jugando en la distancia, o los vendedores de helados, que empujaban sus carritos coloridos por los senderos sombreados. Quiero entender por qué mi padre tiene tanto miedo de que yo tenga conexiones reales con otras personas. Y quiero... Pausó como si estuviera reuniendo valor. Quiero que me ayudes a ver el mundo de la manera que lo viste esa noche en el restaurante. No entiendo. En el restaurante, cuando me describiste lo que veías, no me diste los detalles obvios. Me mostraste las historias humanas, las emociones, las cosas que realmente importan. Luciana se volvió nuevamente hacia Julia, y había una intensidad en su expresión que era casi desesperada. Vivo en una casa llena de objetos hermosos y personas que me hablan como si fuera de cristal. Nadie me le escribe el mundo real. Nadie me cuenta sobre parejas que se están separando en silencio o hombres solitarios que esperan a alguien que nunca llega. Julia estudió el rostro de Luciana, viendo por primera vez la soledad que se escondía detrás de su compostura elegante. ¿Qué estás pidiendo exactamente? Que vengas a mi casa, que me describas las cosas que ves, que me hables sobre el mundo como si yo fuera una persona normal, en lugar de una inválida que necesita protección. Luciana respiró profundamente. Y a cambio puedo pagarte. No tanto como ganabas en el restaurante, pero lo suficiente para ayudar con los gastos de tu madre. La oferta golpeó a Julia como un rayo. Era tentadora, no solo por el dinero que desesperadamente necesitaba, sino por la oportunidad de continuar la conexión que habían comenzado esa noche en Estrella de Prado. Pero también era peligrosa. Álvaro Brifeno había demostrado que estaba dispuesto a destruir la vida de Julia por mucho menos. Luciana, tu padre ya me despidió por tener una conversación contigo. ¿Qué crees que haría si descubre que estoy visitando su casa? No tiene que descubrirlo, dijo Luciana rápidamente. Mi padre viaja mucho por negocios. Y cuando está en casa pasa la mayor parte del tiempo en su oficina. Tengo mi propia entrada a través del jardín trasero, y el personal de la casa... Pausó. Bueno, han aprendido a ser discretos sobre mis actividades. ¿Esto ha pasado antes, con otras personas? Luciana se sonrojó ligeramente. No exactamente como esto, pero he tenido amistades que mi padre no aprobaba, y el personal entiende que hay cosas que es mejor no mencionar. Julia se encontró considerando la propuesta más seriamente de lo que sabía que debería. La realidad era que necesitaba dinero, y las perspectivas de encontrar otro trabajo que pagara decentemente se veían cada día más lejanas. Pero más que eso, había algo en Luciana que despertaba un instinto protector que Julia no había sentido antes. ¿Por qué yo?, preguntó Julia. Seguramente conoces a otras personas de tu propio mundo social, que podrían hacer esto. Porque las personas de mi mundo social me ven como Luciana Brifeno, la hija ciega del magnate. Me tratan con lástima o condescendencia, o me ven como una conexión útil con mi padre. Luciana pausó, y cuando continuó, su voz era apenas un susurro. Tú me viste como una persona, solo como una persona. El peso de esas palabras se asentó entre ellas como una verdad fundamental. Julia miró alrededor del parque, observando la vida normal que continuaba a su alrededor.
niños corriendo mientras sus madres conversaban en las bancas, parejas jóvenes compartiendo helados, ancianos jugando dominó bajo la sombra de los árboles. Era el tipo de normalidad que Luciana probablemente nunca había experimentado realmente. «Si hago esto», dijo Julia lentamente, «¿cómo sabré que no me estoy metiendo en algo más grande de lo que puedo manejar?» «No lo sabrás», admitió Luciana honestamente, «pero yo tampoco. Lo único que sé es que por primera vez en años, alguien me habló como si mis pensamientos y opiniones importaran, y no quiero perder eso». Un vendedor de globos pasó cerca de ellas, y Julia observó cómo los globos de colores brillantes se balanceaban en la brisa vespertina. «¿Hay globos rojos?», preguntó Luciana súbitamente. «¿Qué? El vendedor que acaba de pasar. ¿Hay globos rojos?». Julia miró hacia el vendedor que se alejaba. «Sí, hay globos rojos, también amarillos, azules, verdes, algunos tienen formas de animales». «Mi madre solía llevarme a este parque cuando era pequeña», dijo Luciana suavemente. «Siempre me compraba un globo rojo porque decía que el rojo era el color de la valentía». «¿Qué le pasó a tu madre?», preguntó Julia, aunque inmediatamente se preguntó si había cruzado otra línea. La expresión de Luciana se endureció ligeramente. «Se fue, cuando yo tenía 14 años». La forma en que lo dijo sugería que había más en la historia, pero Julia no presionó. En su lugar, observó cómo las sombras del atardecer comenzaban a alargarse a través del parque, creando patrones complejos de luz y oscuridad en el suelo. «De acuerdo», dijo Julia finalmente. «¿De acuerdo qué?». «De acuerdo, lo haré. Vendré a tu casa y te describiré el mundo, pero con condiciones». Luciana se enderezó, y Julia pudo ver esperanza mezclada con nerviosismo en su expresión. «¿Qué condiciones?». «Primera, si tu padre descubre algo, y esto se vuelve peligroso para cualquiera de nosotras, terminamos inmediatamente. Segunda, eres honesta conmigo sobre tu familia, y sobre por qué realmente quieres hacer esto. Y tercera». Julia pausó sorprendida por su propia audacia. «Me pagas lo suficiente para cubrir los medicamentos de mi madre». «Hecho», dijo Luciana inmediatamente extendiendo su mano. «¿Cuándo puedes empezar?». Julia tomó la mano ofrecida, notando nuevamente la suavidad de la piel de Luciana y la firmeza de su apretón. «¿Mañana por la tarde?». «Perfecto. Te daré la dirección y las instrucciones para llegar a la entrada del jardín trasero». Luciana pausó. «Julia, hay algo más que debes saber antes de que vengas». «¿Qué?». «Mi casa no es un lugar feliz. Hay cosas allí, memorias, secretos que han estado enterrados durante años. Al entrar en ese mundo, podrías descubrir cosas que no esperabas». Julia sintió un escalofrío a pesar del calor del atardecer. «¿Qué tipo de cosas?». «El tipo de cosas que explican por qué mi padre está tan desesperado por controlar cada aspecto de mi vida», dijo Luciana, levantándose de la banca y recogiendo su bastón. «Y por qué a veces siento que estoy viviendo en una prisión dorada, donde todos pretenden que todo está bien». Mientras Luciana se alejaba, navegando por el parque con una gracia que desafiaba su ceguera, Julia se quedó sentada en la banca, mirando los pétalos de jacarandá que caían a su alrededor como pequeñas promesas púrpuras. Se había comprometido a algo que instintivamente sabía que cambiaría su vida, pero no tenía idea de si sería para bien o para mal. Lo que sí sabía era que mañana por la tarde entraría en el mundo de Luciana Briceno. Y había algo en la manera en que Luciana había hablado sobre secretos enterrados que le decía que una vez que cruzara esa puerta, no habría vuelta atrás. La mansión Briceno se alzaba como un palacio de cuentos de hadas en medio de jardines que parecían sacados de una revista de arquitectura. Julia siguió las instrucciones de Luciana, rodeando la propiedad hasta encontrar una pequeña puerta de hierro forjado escondida entre la hiedra que cubría el muro posterior. La puerta se abrió con un clic suave cuando Julia ingresó el código que Luciana le había dado, revelando un sendero de piedra que serpenteaba entre rosales perfectamente cuidados y fuentes de mármol que creaban un sonido cristalino en la tarde silenciosa. Era su quinta visita en 2 semanas, y Julia había comenzado a sentirse cómoda navegando por los jardines traseros hacia la entrada privada de Luciana.
Las primeras visitas habían sido tentativas, con Julia describiendo principalmente lo que veía por las ventanas del cuarto de Luciana. Los jardines, los pájaros que venían a beber de las fuentes, los cambios de luz a lo largo del día. Pero gradualmente, sus conversaciones se habían vuelto más profundas, más personales. Luciana le había mostrado su habitación, un espacio amplio y elegante, que parecía más un suite de hotel de lujo que el dormitorio de una joven de 24 años. Las paredes estaban pintadas en tonos suaves de marfil, y los muebles eran todos de madera clara y líneas simples. Lo que más había sorprendido a Julia era la ausencia casi total de objetos personales. No había fotografías familiares, no había recuerdos de viajes, no había los pequeños tesoros que la mayoría de las personas acumulan a lo largo de los años. Es como si vivieras en un hotel, había comentado Julia durante su segunda visita, mientras describía los espacios perfectamente organizados. A veces siento que así es, había respondido Luciana con una sonrisa triste. Todo es hermoso, todo está en su lugar, pero nada es realmente mío. Ahora, mientras Julia se acercaba a la entrada lateral de la casa, notó que algo era diferente. Generalmente, Luciana la esperaba en la terraza que daba al jardín, pero hoy no había nadie a la vista. Julia subió los escalones de mármol y tocó suavemente en la puerta de cristal. «Luciana», llamó suavemente. «Aquí», vino la voz de Luciana desde adentro, pero sonaba distinta, tensa, preocupada. Julia abrió la puerta y entró en lo que Luciana había descrito como su sala privada. Un espacio acogedor, con sofás de cuero suave y estanterías llenas de libros en braille. Luciana estaba sentada en uno de los sofás, pero no en su postura usual de relajada elegancia. En su lugar, estaba inclinada hacia adelante, con las manos entrelazadas tan fuertemente que sus nudillos estaban blancos. «¿Qué pasa?», preguntó Julia inmediatamente, acercándose al sofá. «Mi padre regresa hoy», dijo Luciana sin preámbulos. «Su viaje a Brasil se canceló y estará aquí en unas horas». Julia sintió como si le hubieran echado agua fría. «¿Significa eso que tengo que irme?» «No», dijo Luciana rápidamente, levantando la cabeza hacia donde calculaba que estaba Julia. «Quiero decir, sí, tendrás que irte antes de que él llegue, pero primero, Julia, hay algo que necesito mostrarte, algo que he estado tratando de reunir el valor para enseñarte». Había una urgencia en la voz de Luciana que hizo que Julia se sentara inmediatamente en el sofá al lado de ella. «¿Qué es?» «Ven conmigo», dijo Luciana, levantándose y tomando su bastón. «Hay una habitación en esta casa que lleva cerrada desde que yo tenía 14 años, pero tengo la llave». Julia siguió a Luciana fuera de la sala privada y por un pasillo que no habían explorado antes. Las paredes estaban cubiertas de pinturas al óleo en marcos dorados, retratos de hombres de aspecto severo que Julia asumió que eran ancestros de la familia Briceno. Pero lo que más la impresionó fue el silencio absoluto que parecía emanar de las paredes mismas, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. Luciana se detuvo frente a una puerta de madera tallada al final del pasillo. Sacó una llave antigua de su bolsillo y la insertó en la cerradura con manos que temblaban ligeramente. «Esta era la sala favorita de mi madre», dijo Luciana mientras giraba la llave. «Mi padre la cerró después de que se fuera». La puerta se abrió con un crujido que sugería años de desuso. El aire que salió de la habitación olía a polvo y a algo más. Un aroma floral desvanecido que podría haber sido perfume alguna vez. Julia siguió a Luciana al interior y lo que vio la dejó sin aliento. La habitación era un estudio de artista, pero no cualquier estudio. Las paredes estaban cubiertas de pinturas, desde acuarelas delicadas hasta óleos vibrantes, todos claramente hechos por la misma mano. Y en cada pintura había retratos de una mujer hermosa con el mismo cabello castaño ondulado que Luciana y los mismos ojos azules profundos. «Julia», dijo Luciana suavemente, «¿puedes describir lo que ves?» Julia caminó lentamente por la habitación, tomando en todos los detalles. «Es un estudio de arte. Hay pinturas por todas partes, y todas parecen ser de la misma mujer.
Tiene tu cabello, tus ojos. Debe ser tu madre. ¿Qué más? Julia continuó explorando. Había un caballete en el centro de la habitación con un lienzo a medio terminar, como si el artista hubiera sido interrumpido en medio de una pincelada. Tubos de pintura estaban esparcidos en una mesa cercana, algunos aún con tapas sueltas, creando un arco iris de colores secos en la superficie de madera. Parece como si alguien hubiera dejado todo exactamente como estaba cuando tu madre se fue, dijo Julia, como si esperaran que regresara en cualquier momento. Esa es exactamente la impresión que mi padre quería crear, dijo Luciana amargamente. La historia oficial es que mi madre nos abandonó, que decidió que la vida familiar era demasiado restrictiva y se fue a París para perseguir su carrera artística. ¿Pero esa no es la verdad? Luciana se acercó lentamente hacia donde Julia estaba parada, navegando por la habitación con una familiaridad que sugería que había estado allí antes, a pesar de sus años de clausura. Mi madre no se fue voluntariamente, Julia. Ella no nos abandonó. El corazón de Julia se aceleró. ¿Qué quieres decir? Ven aquí, dijo Luciana, dirigiéndose hacia una esquina de la habitación donde había un escritorio antiguo. Hay un cajón secreto en este escritorio. Mi madre me enseñó cómo abrirlo cuando yo era pequeña. Julia observó, mientras Luciana presionaba una serie de pequeños paneles en la base del escritorio, y con un clic suave, un cajón oculto se deslizó hacia afuera. Dentro había un diario de cuero rojo y varias cartas atadas con una cinta azul. Lee la última entrada del diario, dijo Luciana, sacando el libro y extendiéndolo hacia Julia. Con manos temblorosas, Julia abrió el diario en la última página escrita. La caligrafía era elegante pero urgente, como si hubiera sido escrita con prisa. 15 de marzo 2015, leyó Julia en voz alta. Álvaro me dijo hoy que si trato de llevarme a Luciana, me asegurará de que nunca la vuelva a ver. Dice que tiene contactos en el sistema judicial que testimoniarán que soy una madre inestable. No puedo luchar contra su poder, pero tampoco puedo quedarme y ver cómo convierte a nuestra hija en una prisionera de su necesidad de control. Hoy le dije que me voy, y su reacción fue aterrorizante. Nunca lo había visto tan furioso. Si algo me pasa, necesito que alguien sepa la verdad sobre quién es realmente Álvaro Briceno. Julia levantó la vista hacia Luciana, quien había estado escuchando con una expresión de dolor profundo. Luciana, ¿qué pasó después de que tu madre escribió esto? Esa fue la noche de la pelea, dijo Luciana con voz temblorosa. La peor pelea que mis padres habían tenido jamás. Yo estaba en mi cuarto, pero podía escuchar los gritos desde aquí abajo. Y luego, pausó, respirando profundamente. Luego escuché a mi madre gritar, y un sonido terrible, como algo pesado cayendo. ¿Qué hiciste? Bajé corriendo las escaleras. Encontré a mi madre en el suelo del vestíbulo principal, inconsciente. Había sangre en el suelo de mármol, y mi padre estaba parado sobre ella, con la cara blanca como la cal. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Luciana. Me gritó que subiera a mi cuarto, pero yo no podía moverme. No podía apartar los ojos de mi madre tendida allí, tan quieta. Julia sintió como si le hubieran golpeado el estómago. Tu madre estaba... El doctor que vino dijo que había sufrido un accidente terrible, que había caído por las escaleras. Pero yo sabía que no era cierto. Yo había escuchado la pelea, había visto la expresión en la cara de mi padre. Luciana se secó las lágrimas con manos temblorosas. Al día siguiente, cuando desperté, ya no podía ver. Los doctores dijeron que era shock, que era temporal, pero nunca regresó. Luciana, dijo Julia suavemente, acercándose para tomar las manos de la joven, estás diciendo que tu ceguera, más, es psicológica, completó Luciana. Mi mente me protegió de ver cosas que no podía procesar. Y mi padre perpetuó la mentira sobre el abandono de mi madre porque era más fácil que admitir la verdad sobre lo que realmente pasó. Julia sintió como si el suelo se estuviera moviendo bajo sus pies. ¿Pero por qué me estás contando esto ahora? Porque en estas últimas semanas, contigo, he comenzado a recordar cosas, pequeños fragmentos de esa noche que había bloqueado completamente. Luciana
Apretó las manos de Julia. Y porque creo que tal vez, si puedo finalmente enfrentar la verdad sobre lo que pasó, tal vez pueda encontrar el camino de vuelta a la luz. En ese momento, escucharon el sonido de un auto aproximándose por el sendero principal de la casa. Luciana se tensó inmediatamente. «Es mi padre», susurró. «Ha llegado temprano». Julia se dirigió hacia la ventana y vio un Mercedes negro deteniéndose frente a la entrada principal. La figura familiar de Álvaro Briceño emergió del asiento trasero. E incluso desde la distancia, Julia pudo ver la tensión en sus movimientos. «Tengo que irme», dijo Julia, pero Luciana la agarró del brazo. «No», dijo Luciana con una determinación que Julia nunca había escuchado antes. «Es hora de que esto termine. Es hora de que mi padre enfrente lo que hizo». «Luciana, no podemos». «Sí podemos», interrumpió Luciana, enderezándose con una resolución súbita. «Y vamos a hacerlo. Juntas». El sonido de la puerta principal abriéndose resonó por toda la casa, seguido de la voz de Álvaro Briceño llamando a su hija. Era un sonido que Julia había aprendido a temer, pero cuando miró a Luciana, vio algo en su expresión que no había visto antes. Coraje. «Es hora de que la verdad salga a la luz», dijo Luciana, caminando hacia la puerta del estudio con pasos firmes y decididos. El confronto que Julia había temido llegó más rápido de lo que cualquiera de ellas había anticipado. Los pasos de Álvaro Briceño resonaron por el pasillo de mármol mientras se acercaba al estudio que había mantenido cerrado durante 10 años. Cuando apareció en el umbral, su expresión cambió de sorpresa a una furia fría, que hizo que Julia sintiera como si la temperatura de la habitación hubiera bajado varios grados. «¿Qué significa esto?», preguntó Álvaro, sus ojos moviéndose entre su hija, que estaba parada en medio del estudio con una determinación que él claramente no había visto antes, y Julia, quien instintivamente había retrocedido hacia las pinturas de Isabela. «Significa que ya no voy a vivir con mentiras», respondió Luciana. Y había una firmeza en su voz que contrastaba dramáticamente con la joven vulnerable que Julia había conocido semanas atrás. Álvaro entró lentamente en la habitación y Julia pudo ver cómo sus ojos tomaban en todos los detalles: el diario abierto en el escritorio, las cartas desatadas y especialmente la presencia de Julia en un espacio que él había mantenido como un mausoleo privado. «Luciana, no entiendes lo que estás haciendo», dijo Álvaro, con una voz que trataba de sonar paternal, pero que tenía un borde de amenaza apenas contenida. «Y tú», se volvió hacia Julia, «no tienes derecho a estar en esta casa, mucho menos en esta habitación». «Ella está aquí porque yo la invité», dijo Luciana, moviéndose para colocarse entre su padre y Julia. «Y tiene todo el derecho a estar aquí porque es mi amiga, algo que tú te has asegurado de que yo no tenga durante años». «¿Amiga?». Álvaro rió, pero no había humor en el sonido. «Esta mujer es una empleada de restaurante que perdió su trabajo por comportamiento inapropiado. No es tu amiga, Luciana. Es una oportunista que se está aprovechando de ¿De mi qué?», interrumpió Luciana, girándose hacia donde calculaba que estaba su padre. «¿De mi ceguera? ¿De mi aislamiento? ¿De todos los muros que has construido alrededor de mi vida?». Julia observó el intercambio con fascinación y terror. Era la primera vez que veía a Luciana enfrentar directamente a su padre, y la transformación era extraordinaria. La mujer que había conocido como gentil y reflexiva se había convertido en alguien feroz y decidido. «Te he protegido», dijo Álvaro, avanzando hacia su hija. «Todo lo que he hecho ha sido para protegerte». «¿Protegerme de qué?», preguntó Luciana. «La verdad sobre lo que le pasó a mi madre». El cambio en la expresión de Álvaro fue instantáneo y dramático. El color se drenó de su rostro, y por un momento Julia pudo ver no al magnate poderoso que aparecía en las páginas financieras, sino a un hombre aterrorizado por secretos que había mantenido enterrados durante una década. «Tu madre se fue», dijo Álvaro, pero su voz había perdido su autoridad anterior. «Ya hemos hablado de esto miles de veces». «Mentira», dijo Luciana simplemente. «Leí su diario, papá. Sé lo que realmente pasó esa noche». Álvaro miró hacia el escritorio donde el diario de cuero rojo estaba abierto, y Julia pudo ver pánico genuino en sus ojos. «Ese diario no significa nada.
Son solo las fantasías de una mujer que estaba teniendo una crisis nerviosa. ¿Una crisis nerviosa? La voz de Luciana se elevó, y había una rabia en ella que Julia nunca había escuchado antes. ¿Es así como describes a una mujer que trataba de escapar de un matrimonio abusivo? Yo nunca abusé de tu madre, gritó Álvaro, perdiendo finalmente su compostura. Todo lo que hice fue tratar de mantener a esta familia unida. Matándola, gritó Luciana de vuelta, y las palabras resonaron en el estudio como una explosión. El silencio que siguió fue absoluto. Julia pudo escuchar su propio corazón latiendo mientras observaba a padre e hija enfrentarse en medio de las pinturas de Isabela, como si la mujer misma estuviera presenciando la confrontación final sobre su destino. Fue un accidente, susurró Álvaro finalmente, y el admitir parcialmente rompió algo en él. Sus hombros se desplomaron, y de repente parecía mucho mayor de sus 50 años. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Pero llegaron tan lejos, dijo Luciana, lágrimas corriendo por sus mejillas. Y cuando llegaron, en lugar de tomar responsabilidad, creaste una mentira. Me hiciste creer que mi madre me había abandonado, que había elegido su arte sobre su familia. Julia se encontró moviéndose instintivamente hacia Luciana, pero Álvaro la detuvo con una mirada que hubiera podido cortar vidrio. Tú, dijo señalando a Julia, has estado llenando la cabeza de mi hija con estas ideas. Has estado manipulándola, haciéndola cuestionar cosas que es mejor dejar en el pasado. Yo no le he dicho nada, respondió Julia, encontrando su voz a pesar del miedo. Ella descubrió la verdad por sí misma. Yo solo le he estado describiendo el mundo que puede ver. ¿El mundo que puede ver? Álvaro miró entre Julia y su hija con confusión. ¿De qué estás hablando? Julia me ha estado ayudando a recordar cómo es ver realmente, explicó Luciana. No solo objetos y colores, sino emociones, historias, verdades. Y en el proceso, he comenzado a recordar cosas de esa noche que había bloqueado. ¿Qué tipo de cosas?, preguntó Álvaro, y había miedo genuino en su voz. Luciana se acercó al caballete donde estaba la pintura inacabada de su madre. Recuerdo la expresión en tu cara cuando bajé las escaleras esa noche. No era shock por un accidente, papá. Era culpa. Era terror de lo que acababas de hacer. Julia observó cómo Álvaro se desplomaba visiblemente, como si las palabras de su hija fueran pesos físicos que lo estuvieran aplastando. Se dirigió hacia una silla cerca de la ventana y se sentó pesadamente, enterrando su cara entre sus manos. «No entiendes», murmuró desde detrás de sus palmas. «Tu madre iba a llevar él lejos de mí, iba a destruir todo lo que habíamos construido como familia». «¿Familia?», Luciana se volvió hacia donde su padre estaba sentado, y Julia pudo ver una mezcla de dolor y compasión luchando en su rostro. ¿Qué tipo de familia teníamos realmente, papá? ¿Una donde la madre tenía tanto miedo que planeaba huir en secreto? ¿Una donde el padre controlaba cada aspecto de las vidas de su esposa e hija? Álvaro levantó la cabeza, y Julia se sorprendió al ver lágrimas en los ojos del hombre que había parecido tan invencible en el restaurante. «Yo las amaba», dijo con voz quebrada. «A las dos. Todo lo que hice fue porque las amaba». «El amor no controla», dijo Julia suavemente, sorprendiéndose a sí misma al hablar. «El amor libera». Álvaro la miró con una expresión que mezclaba resentimiento y algo que podía haber sido reconocimiento. «¿Y qué sabes tú sobre el amor? ¿Sobre tener una familia que proteger? Sé lo que es amar a alguien lo suficiente como para querer que sean felices, incluso si eso significa que no pueden estar contigo», respondió Julia, pensando en su madre y en todos los sacrificios que Carmen había hecho para darle a Julia oportunidades que ella nunca había tenido. Luciana se movió lentamente hacia donde su padre estaba sentado, y Julia pudo ver cómo sus movimientos se habían vuelto más seguros, más deliberados, como si estuviera navegando no solo por el espacio físico, sino también por un paisaje emocional que finalmente estaba empezando a entender. «Papá», dijo Luciana, acercándose hasta poder tocar el brazo de su padre, «necesito que me digas exactamente qué pasó esa noche. No la versión que has estado contando durante 10 años, la verdad». Álvaro miró a su hija durante un largo momento,
y Julia pudo ver la lucha interna que se desarrollaba en su rostro. Finalmente, respiró profundamente y comenzó a hablar con voz temblorosa. Tu madre había estado planeando irse durante semanas. Había estado vendiendo sus pinturas en secreto, ahorrando dinero. Cuando la confronté esa noche, me dijo que se iba a llevar contigo, que iba a asegurarse de que yo nunca pudiera dañarte como la había dañado a ella. Pausó, secándose los ojos con el dorso de la mano. Me volví loco. No podía soportar la idea de perderte a ti también. ¿También?, preguntó Luciana. Mi propio padre me abandonó cuando yo tenía tu edad, admitió Álvaro, y juré que nunca permitiría que eso le pasara a mi familia. Pero cuando Isabela amenazó con llevarte, se detuvo, respirando con dificultad. ¿Qué pasó exactamente?, insistió Luciana. Discutimos, gritamos. Ella me dijo que me odiaba, que había arruinado su vida, que no iba a permitir que arruinara la tuya también. Y cuando trató de subir las escaleras para ir a hacer las maletas, Álvaro se detuvo, como si las palabras fueran demasiado difíciles de pronunciar. ¿Qué hiciste?, preguntó Luciana, aunque Julia pudo ver en su expresión que ya sabía la respuesta. La agarré del brazo, solo quería que se detuviera, que escuchara. Pero ella se tambaleó hacia atrás y su voz se quebró completamente. Cayó por las escaleras. El sonido que hizo cuando golpeó el mármol, nunca podré olvidarlo. Luciana se quedó muy quieta por un momento, procesando la confirmación de lo que había sospechado durante años. Y después llamé al doctor Mendoza. Le dije que había sido un accidente, que Isabela había tropezado. Él no hizo preguntas. Había sido nuestro médico familiar durante años y sabía ser discreto. Álvaro miró hacia las pinturas de Isabela que cubrían las paredes. Cuando tú bajaste y me viste parado sobre ella, supe que habías visto demasiado. Al día siguiente, cuando los doctores dijeron que tu ceguera era psicológica, casi fue un alivio. Significaba que no tendrías que cargar con las imágenes de esa noche. Pero también significaba que tendrías una excusa para controlar cada aspecto de mi vida, dijo Luciana. Y había una claridad en su voz que Julia no había escuchado antes. Una hija ciega necesita protección constante, ¿verdad? Una hija ciega no puede cuestionar por qué su madre realmente se fue. Julia observó esta dolorosa revelación familiar desarrollarse frente a ella, sintiéndose como una intrusa, pero también reconociendo que su presencia era necesaria. Era la testigo que Luciana necesitaba, la conexión con el mundo exterior que había estado faltando en la vida de la joven durante demasiado tiempo. Luciana, dijo Álvaro, alcanzando hacia su hija, todo lo que he hecho desde esa noche ha sido para protegerte, para asegurarme de que nunca tuvieras que enfrentar la verdad sobre lo que soy. ¿Y qué eres?, preguntó Luciana. Pero no había crueldad en la pregunta, solo una necesidad genuina de entender. Un hombre que perdió el control por un momento y destruyó todo lo que más amaba, respondió Álvaro. Un hombre que ha estado viviendo con la culpa durante 10 años, tratando de compensar lo incompensable. Papá, dijo Luciana suavemente, tomando la mano de su padre entre las suyas, no puedes protegerme de la verdad manteniéndome en la oscuridad. Lo único que has logrado es privarme de la oportunidad de sanar. ¿Sanar de qué? De la pérdida de mi madre, del trauma de esa noche, de la ceguera que mi mente creó para protegerme de algo que ya no necesito evitar. Luciana se enderezó, y Julia pudo ver una determinación nueva en su postura. Es hora de que ambos enfrentemos lo que realmente pasó. Es hora de que dejemos que mamá descanse en paz. En ese momento algo extraordinario comenzó a suceder. Mientras Luciana hablaba sobre enfrentar la verdad, Julia notó que sus ojos se habían enfocado de manera diferente. En lugar de la mirada distante que había caracterizado su ceguera, parecía estar viendo. Luciana, dijo Julia suavemente, mira hacia la ventana. Luciana se volvió hacia donde Julia había señalado, y de repente se quedó inmóvil. Julia, susurró con voz llena de asombro, puedo ver luz. Álvaro levantó la cabeza bruscamente, mirando a su hija con una mezcla de esperanza y terror. ¿Qué dijiste? Luz, repitió Luciana, lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. Puedo ver luz entrando por la ventana. Era como si admitir la verdad sobre el pasado hubiera comenzado a desbloquear los mecanismos de defensa que su mente había construido. Julia se acercó a Luciana,
tomando su mano suavemente. «Describe lo que ves», dijo Julia. «Es dorada, cálida, y hay formas, sombras que se mueven». Luciana giró lentamente, tomando en la habitación con una expresión de maravilla creciente. «Puedo ver las pinturas de mi madre en las paredes. Son borrosas, pero están ahí». Álvaro se puso de pie lentamente, acercándose a su hija con pasos cuidadosos, como si fuera un animal asustado que podría huir en cualquier momento. «Luciana», dijo con voz quebrada, «¿realmente puedes ver?» «Estoy empezando a poder», respondió ella, volviéndose hacia su padre. «Y papá, puedo verte. Puedo ver lo asustado que estás, lo arrepentido que estás, y puedo ver que a pesar de todo lo que has hecho mal, realmente me amas». El momento de reconciliación entre padre e hija fue interrumpido por el sonido de pasos rápidos en el pasillo. Julia se volvió para ver a una mujer mayor, vestida de uniforme negro, acercándose al estudio con expresión preocupada. «Señor Brifeno», dijo la mujer, que Julia asumió era la gobernanta. «Escuché gritos. ¿Está todo bien?» Álvaro miró a su hija, quien asintió ligeramente, y luego a Julia, quien pudo ver en sus ojos una resignación que no había estado ahí antes. «Rosa», dijo Álvaro finalmente, «llama al doctor Mendoza. Dile que Luciana está empezando a recuperar la vista y que es hora de que él y yo tengamos una conversación muy larga sobre los eventos de hace 10 años». La gobernanta miró entre las 3 personas en el estudio, claramente confundida, pero también aliviada de que no hubiera una emergencia inmediata. «¿Algo más, señor?» «Sí», dijo Álvaro, mirando directamente a Julia. «Rosa, me gustaría que conocieras a Julia Salazar. Va a ser una visitante regular en nuestra casa». La transformación había comenzado, y Julia se dio cuenta de que lo que había empezado como un trabajo temporal para ayudar con los gastos de su familia se había convertido en algo mucho más profundo. Había ayudado a una familia rota a encontrar el camino hacia la sanación, y en el proceso, había encontrado una nueva forma de propósito en su propia vida. 3 meses habían pasado desde aquella tarde transformadora en el estudio de Isabela, y la mansión Brifeno había experimentado cambios que habrían sido impensables apenas unas semanas atrás. Las cortinas pesadas que habían mantenido la casa en una penumbra perpetua ahora estaban abiertas, permitiendo que la luz del sol creara patrones dorados en los suelos de mármol. Las ventanas, que habían permanecido cerradas durante años, ahora se abrían regularmente, llenando los espacios con aire fresco y el sonido de los pájaros que anidaban en los jardines. Julia caminaba por el sendero principal hacia la entrada de la casa, ya no necesitando esconderse o usar entradas secretas. En su bolso llevaba los medicamentos de su madre, pagados completamente y sin la ansiedad constante que había marcado sus compras médicas durante años. El trabajo que Álvaro le había ofrecido oficialmente, como compañera y guía de Luciana durante su recuperación, pagaba mejor que su posición en Estrella de Prado. Pero más importante que eso, le daba un sentido de propósito que nunca había experimentado antes. Rosa, la gobernanta que inicialmente había visto a Julia con suspicacia, ahora la saludaba con sonrisas genuinas cuando llegaba cada mañana. «Buenos días, Julia», dijo mientras abría la puerta principal. «Luciana la está esperando en el jardín posterior. Ha estado pintando desde el amanecer». Julia sonrió al escuchar esto. Una de las consecuencias más hermosas de la recuperación gradual de la vista de Luciana había sido su reconexión con el arte que había heredado de su madre. Sus primeras pinturas habían sido estudios simples de luz y sombra, pero gradualmente había comenzado a crear obras más complejas que capturaban no solo lo que veía, sino lo que sentía sobre su nuevo mundo visual. Mientras Julia se dirigía hacia el jardín posterior, pasó por el vestíbulo principal donde ahora colgaba un retrato grande de Isabela Brifeno, que había sido restaurado y enmarcado con cuidado. No había más secretos sobre quién era la mujer en la pintura o qué le había pasado. Álvaro había contratado a un historiador familiar para crear un memorial apropiado para Isabela, y había establecido una fundación en su nombre para apoyar a mujeres artistas emergentes. En el jardín, Julia encontró a Luciana sentada frente a un caballete nuevo, con un pincel en la mano y una expresión de concentración intensa en su rostro.
Su vista había regresado gradualmente durante los últimos meses. No completamente. Los doctores decían que probablemente siempre tendría algún grado de visión limitada, pero lo suficiente para navegar el mundo con confianza creciente, y más importante, para pintar. «Buenos días», dijo Julia, acercándose para ver en qué estaba trabajando Luciana. «Julia». Luciana se volvió con una sonrisa radiante. «Mira lo que estoy pintando hoy». En el lienzo había un retrato en progreso que tomó a Julia completamente por sorpresa. Era ella misma, capturada en el momento exacto en que había descrito las historias silenciosas de los comensales en Estrella de Prado esa primera noche. Luciana había logrado capturar no solo su apariencia física, sino también la expresión de compasión y entendimiento que había caracterizado su primera conversación. «Es hermoso», dijo Julia, genuinamente conmovida. «¿Pero por qué me estás pintando a mí?» «Porque tú fuiste quien me enseñó a ver realmente», respondió Luciana, mezclando colores en su paleta. «No solo con los ojos, sino con el corazón. Quiero capturar ese momento cuando me di cuenta de que había encontrado a alguien que me veía como una persona completa». Julia se sentó en una silla de jardín cerca del caballete, observando cómo Luciana trabajaba con movimientos seguros y deliberados. «¿Cómo van las cosas con tu padre?». Luciana pausó en su pintura, considerando la pregunta. «Diferentes, mejores, creo, aunque todavía es complicado. Hemos comenzado terapia familiar con el doctor Herrera. Papá está aprendiendo a hablar sobre sus emociones en lugar de tratar de controlar las situaciones para evitarlas. ¿Y tú, cómo te sientes sobre todo lo que ha pasado?». «Al principio estaba furiosa», admitió Luciana. «Furiosa por todos los años perdidos, por todas las mentiras, por la manera en que me mantuvo aislada del mundo. Pero el doctor Herrera me ayudó a entender que la rabia, aunque válida, no me iba a devolver esos años perdidos. Lo que sí puede hacer es asegurarme de que los años que vienen sean diferentes». Julia asintió, pensando en su propia jornada de sanación. Las últimas semanas habían sido un período de crecimiento intenso para toda la familia Briceno, pero también para ella. Había comenzado a tomar clases nocturnas de administración de empresas en la universidad local, financiadas por una beca que Álvaro había establecido para empleados que quisieran continuar su educación. «Julia», dijo Luciana, dejando su pincel en el agua, «hay algo que quiero preguntarte». «¿Qué?». «Mi padre y yo hemos estado hablando sobre abrir una galería de arte en memoria de mi madre. Un espacio donde artistas locales puedan exhibir y vender su trabajo, especialmente aquellos que vienen de circunstancias difíciles como las tuyas». Luciana se volvió completamente hacia Julia. «Nos gustaría que consideraras dirigir la galería». Julia parpadeó, sorprendida. «Luciana, yo no sé nada sobre dirigir una galería de arte. Pero sabes sobre historias humanas. Sabes sobre ver más allá de la superficie de las cosas. Y sabes lo que es luchar por hacer algo significativo con oportunidades limitadas». Luciana sonrió. «Además, podrías aprender lo que no sepas. Hay recursos, clases, mentores. Mi padre conoce a muchas personas en el mundo del arte que estarían dispuestas a ayudar». La oferta era tentadora, no solo por las oportunidades profesionales que representaba, sino por la posibilidad de crear algo significativo, algo que podría ayudar a otros artistas que luchaban como Isabela había luchado. «¿Puedo pensarlo?», preguntó Julia. «Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites». En ese momento Álvaro apareció en el jardín, caminando con pasos que ya no tenían la rigidez autoritaria que Julia recordaba de sus primeros encuentros. Los últimos meses habían cambiado físicamente al hombre. Había perdido peso, sus hombros ya no estaban constantemente tensos, y había algo más suave en su expresión general. «Buenos días, Julia», dijo, acercándose a ellas. «¿Cómo está Carmen esta semana?». Julia había introducido a su madre a la familia Briceno el mes anterior, y para su sorpresa, Carmen y Álvaro habían desarrollado una amistad improbable basada en su experiencia compartida como padres solteros, que habían luchado por hacer lo mejor para sus hijos en circunstancias difíciles. «Mucho mejor», respondió Julia.
Los nuevos medicamentos están funcionando maravillosamente y dice que se siente la mejor que ha estado en años. Me alegra escuchar eso, dijo Álvaro sinceramente. Le dije al doctor Herrera sobre su caso y mencionó un nuevo tratamiento experimental que podría ser beneficioso. Si está interesada, puedo arreglar una consulta. Gracias, dijo Julia, todavía sorprendida a veces por la generosidad que Álvaro había mostrado hacia ella y su familia desde su reconciliación con Luciana. Álvaro miró el retrato que su hija estaba pintando y sonrió. Está capturando perfectamente tu expresión de esa primera noche en el restaurante, le dijo a Julia, la expresión que me hizo darme cuenta de que habías visto a mi hija de una manera que yo había olvidado cómo hacer. ¿Qué quieres decir?, preguntó Julia. Que la viste como una persona completa, capaz e interesante, en lugar de como una víctima que necesitaba protección. Álvaro se sentó en otra silla del jardín. Me tomó meses de terapia entender que mi protección era en realidad otra forma de prisión. Luciana alcanzó la mano de su padre y la apretó suavemente. Estás aprendiendo, papá. Eso es lo que importa. Julia observó el intercambio entre padre e hija, maravillándose de cuánto habían cambiado sus dinámicas. Donde antes había habido control y sumisión, ahora había respeto mutuo y comunicación abierta. No era perfecto. Julia sabía que ambos todavía tenían trabajo que hacer, pero era genuino. Julia, dijo Álvaro después de un momento, hay algo más que quería discutir contigo. ¿Qué? Roberto Mendoza me llamó ayer, dijo Álvaro, refiriéndose al maître de Estrella de Prado. Aparentemente han tenido problemas para encontrar a alguien que reemplace tu posición. Quiere saber si estarías interesada en regresar con un aumento salarial y una posición de supervisión. Julia sintió una mezcla de emociones al escuchar esto. Había sido doloroso perder su trabajo en Estrella de Prado, especialmente de la manera injusta en que había sucedido. Pero también se dio cuenta de que ya no era la misma persona que había sido cuando trabajaba allí. Es una oferta generosa, dijo Julia, pero creo que estoy lista para algo diferente. ¿La galería?, preguntó Luciana esperanzada. La galería, confirmó Julia, sorprendiéndose a sí misma con la certeza en su voz. Pero con una condición. ¿Cuál?, preguntaron Álvaro y Luciana al unísono. Que sea realmente una colaboración. No quiero ser solo una empleada dirigiendo el proyecto de ustedes. Quiero ser una socia, con voz en las decisiones y una participación en el éxito de la galería. Álvaro sonrió, y era una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Creo que eso puede arreglarse. Mientras los tres continuaron discutiendo planes para la galería, Julia sintió una sensación de gratitud abrumadora por el giro inesperado que había tomado su vida. Lo que había comenzado como una simple conversación en un restaurante elegante se había convertido en una jornada de descubrimiento, sanación y nuevas posibilidades. El sol comenzó a ponerse sobre los jardines de la mansión Briceno, creando los mismos patrones dorados que Julia había aprendido a apreciar durante sus meses trabajando con Luciana. Pero ahora, en lugar de ser una observadora externa describiendo un mundo al que no pertenecía, era una participante activa en la creación de algo nuevo y hermoso. ¿Sabes qué?, dijo Luciana de repente, mezclando un nuevo color en su paleta. Creo que voy a titular este retrato La mujer que trajo la luz. Julia rió suavemente. Pero tú fuiste quien recuperó tu vista. Tú fuiste quien encontró el valor para enfrentar la verdad. Sí, acordó Luciana. Pero tú fuiste quien me enseñó que merecía ver el mundo completamente, no solo los pedazos que otros pensaban que era seguro para mí conocer. Mientras la noche caía sobre la ciudad y las luces comenzaron a encenderse en las ventanas de las casas cercanas, Julia pensó en todas las historias silenciosas que se desarrollaban detrás de esas ventanas, todas las conexiones humanas que esperaban ser descubiertas, todos los secretos que esperaban ser revelados con compasión y entendimiento. En Estrella de Prado había aprendido a observar esas historias desde afuera. Aquí, en los jardines de la mansión Briceno, había aprendido a ser parte de ellas. Y en la galería que pronto abriría, tendría la oportunidad de ayudar a otros artistas a contar sus propias historias, a encontrar sus propias voces y tal vez a traer un poco más de luz al mundo.
¿Te ha emocionado esta historia de transformación, secretos familiares y el poder sanador de la verdad? Esta es solo una de las muchas narrativas apasionantes que compartimos aquí. Si has llegado hasta el final de Nueva Luz, significa que amas las historias que tocan el corazón y hacen reflexionar sobre las conexiones humanas más profundas. Entonces, tenemos muchas más aventuras esperándote. No dejes que esta sea la última historia que compartas con nosotros. Dale like a este video si Luciana y Julia conquistaron tu corazón. Comparte con esa persona especial que también ama las historias de superación. Y déjanos en los comentarios. ¿Cuál fue el momento que más te emocionó de esta historia? ¿Fue cuando Luciana recuperó la vista? ¿El enfrentamiento con Álvaro? ¿O tal vez la amistad inesperada entre Julia y Carmen? Y lo más importante, si quieres más historias que te hagan sentir, que te inspiren y que te mantengan despierto hasta tarde preguntándote qué pasará después, suscríbete ahora y activa la campanita, porque cada semana traemos nuevas narrativas llenas de amor, misterio, drama familiar y esos giros inesperados que tanto nos encantan. Tu próxima historia favorita está a solo un clic de distancia. Nos vemos en el próximo vídeo, donde las emociones y los secretos nunca terminan.